Buenos días o buenas tardes o buenas noches a todas las personas que están mirando este video. Quiero transmitir en vivo. Yo he sentido la necesidad en este 2019 de transmitir en vivo la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor a manera de información o proclamar la palabra de Dios a manera de información sin crear debates con nadie, solamente a manera de información. Lo estoy haciendo. Las personas que están escuchando o, o las que se quieran unir a, a este aprendizaje de la palabra de Dios, bien pueden hacerlo en Facebook. También tengo una página en YouTube en la cual voy a estar transmitiendo también, que se llama Hermano Delis, también lo mismo aquí como en YouTube, en Face. Eh, pero lo importante es que no crear debates con ningún tipo de religión. Yo no soy religioso, no pertenezco a ninguna religión y quiero solamente enfocarme a informar o a proclamar, mejor dicho, a proclamar la palabra de Dios, y ese es mi trabajo, ser un hombre justo aquí en la tierra y proclamar la justicia. Para eso podemos leer la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, del 2 a el capítulo 12, 2 y 3, donde nos enseña la palabra de Dios que los justos son los que van a morar la vida eterna, los justos. Los seres justos son los que van a vivir en la vida eterna. Así que vale más ser justo y aprender cómo es la justicia para practicarla, y eso nos ayudará, eso nos servirá para que podamos vivir en la eternidad, o sea, ser seres espirituales. Ya somos seres espirituales viviendo en un cuerpo terrenal, pero estamos en un proceso de poder ser santos o de poder controlar o tener dominio propio sobre nuestro cuerpo para poder aprender lo que es la santidad. O sea, tenemos un propósito de poder ser santos, de poder llegar a ser justos aquí en la tierra para morar la vida eterna. Entonces, a manera de información, la justicia es la que va a reinar, y la justicia, digamos que es sinónimo de amor, o van en conjunto o unidos con el amor. Y si nosotros aprendemos la justicia es porque tenemos amor. El amor ayuda a entender a las demás personas, a tener tolerancia, a no hacerle daño a las demás personas, y esto pues nos acerca a Dios. Hay muchas religiones en el mundo, hay muchas. Y para mencionar las más grandes que hay serían la protestante, que son los evangélicos, el judaísmo, los musulmanes, o sea, el islam, el budismo. Está también, bueno, otro sinnúmero de religiones, ¿verdad? Que ya casi la mayoría de las personas las conocen, donde entran los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, presbiterianos, etcétera, etcétera. Un montón de religiones. En cada religión hay algo bueno, pero en sí, la Biblia tiene unos puntos o unos temas donde cada persona, si yo me pongo a hacer una religión de un, de una parte o de un párrafo de la Biblia, yo puedo crear una religión. Entonces, yo no pertenezco a los evangélicos que son fanáticos, no pertenezco a los pentecostales que son fanáticos, y estoy hablando de un fanatismo que echa a perder todo lo que es en sí el evangelio, porque puedes ser cristiano, puedes ser católico y puedes aprender que la justicia te va a sacar de la religión. No vas a poder estar en ninguna religión si quieres ser justo. O sea, la justicia te sacará automáticamente de cualquier religión.
del judaísmo, te sacará del islam, te sacará del evangelismo, del cristianismo, te sacará que son los protestantes, te sacarán de los pentecostales, que son los que creen en la unicidad de Dios, pero son, vamos a decir, creadores de conflicto entre cristianos evangélicos que creen en la Trinidad, católicos, pues, que son lo mismo. Los evangélicos son católicos, solamente que no adoran a la Virgen María, pero lo demás es igual, son católicos. Entonces, la base de los evangélicos contemporáneos es catolicismo. Entonces, ¿por qué los católicos tienen que pelear con los evangélicos si es lo mismo prácticamente? ¿Y por qué los testigos de Jehová tienen que pelear con los católicos? ¿O por qué tienen que pelear o discutir con los mormones o con los evangélicos si es lo mismo? La misma creencia, la base que los une es el creer en la Santísima Trinidad, un dogma establecido en el Concilio de Nicea a nivel mundial por el Vaticano. Entonces, la Trinidad es la que gobierna en la mente de los católicos, en la mente de los evangélicos, en la mente de los testigos de Jehová y en la mente de los mormones. Los mormones y los testigos de Jehová ocultan esto, pero en sí son lo mismo. Está otra religión que es bastante, vamos a decir, o rama de lo que es el cristianismo, los de la luz del mundo. Ellos están ligados también a, y tal vez hay seres humanos, hay personas, hay cristianos, hay católicos, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay personas que lo hacen inocentemente, que por la ignorancia están en este tipo de religiones. Pero cuando tú aprendas a vivir en justicia o a hacer la justicia, entonces automáticamente vas a ir saliendo de todo tipo de religiones, de todo este tipo de fanatismo que va en contra de la voluntad de Dios. No tiene nada que ver lo uno y lo otro. O sea, la religión es una cosa que divide al ser humano y la justicia es la que te acerca a Dios, te hace conocer a Dios y te hace amar a tu prójimo. Si yo hablo en mal o si yo critico a un evangélico que va todos los domingos a la iglesia y al católico que va todos los domingos a la parroquia, a la misa, la verdad, si yo no voy a ninguna de estas cosas, la verdad que estoy quizás protestando de alguna manera, pero tal vez ellos no lo puedan entender. Pero yo estoy protestando de lo que es la religión. La religión lo que hace es dividir. Unos agarran para un lado, otros agarran para otro. Unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa, pero olvidan la justicia y la misericordia de cual Dios quiere que el hombre aprenda. O sea, aprender la justicia y la misericordia lleva un proceso en el ser humano. Los ricos no quieren ni siquiera hablar de misericordia ni de justicia. Y el pobre, que sea pobre, es un hombre justo o es un hombre que tiene misericordia. Entonces hay que entender todos estos puntos también. El rico, no porque sea rico, va a vivir la impiedad, ni el pobre porque sea pobre va a vivir la santidad. Entonces, son cosas que tenemos que entenderlas. Un rico puede ser un hombre justo y un hombre pobre puede ser un impío, un asesino, una persona que fuera totalmente de lo que es el principio de Dios, que es el amor. Ahora, lo que yo quiero compartir con ustedes es acerca de que la Trinidad es un dogma. Entonces, la Trinidad une al católico, une al evangélico protestante, une a los testigos de Jehová, une a los mormones, une a los masones, une a los islamitas, une a adventistas, a toda la mayoría de las religiones. Entonces, yo no quiero estar en ese sistema religioso. Al descubrir en la Biblia que la justicia es la que me lleva y me acerca a Dios y me hace entender a Dios y me hace conocer a Dios, entonces cuando yo comienzo a profundizar en la palabra de Dios. Entonces, practicando la justicia, cada ser humano se acercará a Dios, porque la justicia es la que te acerca a Dios. Luego tenemos la ley moral, la ley espiritual, que son las que nos conducen en los caminos mejores,
en la vida del ser humano, desde que nacemos hasta que partamos de este mundo. Luego, tenemos la palabra de Dios que cuando nosotros la entendemos, pues viviremos mejores, ayudaremos a otras personas a que lo sean también, porque no quiere decir que el tener riqueza es vivir la vida mejor. La vida mejor sería alcanzar el nivel espiritual que Dios quiere que nosotros alcancemos en la justicia para poder lograr la vida eterna. Y hay un montón de creencias, aparte de esto que les estoy hablando de las religiones, hay otras creencias, por decir los ateos, está también los que están siendo contactados en estos últimos tiempos, que están hablando con seres del espacio, todo este tipo de personas que creen que son ángeles que están hablando con ellos, pero si nosotros tenemos la escritura, la palabra de Dios, que en estos últimos tiempos todo esto se iba a levantar, todo esto se iba a, a desvelar, vamos a decir, o sea, se va a hacer más público, se va a hacer más notable en la sociedad, en todo el mundo. Ya hay muchas personas que están diciendo que el Señor Jesús o que está en México y que muchas personas van para allá, para México, para ver, a ver dónde es que está Cristo. Y entonces el Señor cuando estuvo aquí en la tierra en condición de hijo o de hombre, Él dijo, si te dicen está en tal lugar, no vayas. Yo ya os advertí, porque estas profecías que el Señor dijo se van a cumplir al pie de la letra. Lo que hace la religión es crear conflicto entre ser humano y ser humano. De ahí vienen las guerras, los odios, los pleitos, los rencores y un montón de cosas que se derivan de la religión. Si ustedes ven, los evangélicos están divididos entre ellos mismos. Una iglesia de evangélicos con otra iglesia evangélica no se llevan entre ellos mismos. Están divididos entre sí. Tienen nombres distintos y dicen que pertenecen a Dios, pero se dividen entrando en contiendas, se dividen y no se acepta el uno al otro. Y hay un interés de por medio. El dinero les hace mucho daño y el amor al dinero, el querer hacer más que las otras personas, les hace mucho daño. Y entonces lo que hacen es que los que no han conocido la palabra de Dios y llegan cualquier evangélico, cualquier persona que ande evangelizando, lo que hacen es corromper más bien en vez de ayudar a proclamar el evangelio, porque ya no quieren ser como ni uno de estos tipos de personas que son religiosos. No quieren ser religiosos, las personas que no han conocido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que están creando es división, separación y luego contiendas, pleitos, odios, rencores y un sinnúmero de cosas. Ahora, la justicia es distinto. La justicia, cada vez que tú haces algo que es justo, te acercas a Dios y las personas te ven y quieren copiar la justicia. Por la justicia no es religión. Y cuando intentamos estas dos cosas, vamos a ir por un camino más sabio, un camino que nos va a ayudar a acercarnos al Señor. Yo le puedo decir que todos los que leen la Biblia, ya sea todos los teólogos, aquí voy a entrar un poquito a esto, ¿verdad? Que la teología, todos los teólogos, los eruditos de la palabra de Dios, todos ellos saben plenamente bien que la religión lo que hace es crear conflicto. Y ahora, la religión no te va a llevar a Dios. La religión no te enseña lo que Dios quiere en esencia. Te enseña un montón de cosas, pero que lo que hacen es alejarte de Dios. O sea, el propósito sea acercarte a Dios, pero lo que hacen es alejarte de Dios. Cuando ya te crees que eres un pastor o un cura o un papa o lo que sea, crees que puedes decir que tú eres el representante de Dios aquí en la tierra. Y dejando la justicia a un lado, no puede ser el representante de Dios aquí en la tierra. Todo ser humano puede representar a Dios, pero si comienza a hacer la justicia aquí en la tierra, puede representar a Dios. Pero si dejan la justicia a la misericordia, esto lo que hace es alejarse de Dios y acercarse al otro
bando, que este es el bando del enemigo, vamos a llamarlo Satanás, el diablo, como lo quieran llamar ustedes, pero acuérdense que todo fue creado por Dios. Hay un creador y todo lo demás es creación. Entonces, todos estamos aquí para hacer un propósito, para cumplir un propósito, incluyendo al Satanás mismo. Hay un propósito por cual Dios creó todas las cosas. Ahora, pero los teólogos, los eruditos que copian y también todos los que traducen la palabra de Dios del original o de las copias más antiguas, vamos a decirlo porque quizás ya no se encuentra el original, pero que las copias más antiguas están ahí escritas. Esto lleva a, si nosotros podemos entender que la justicia va por encima de toda religión y de todo dogma humano, doctrinal, entonces nos vamos a acercar a Dios, a este camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Pero si dejamos la justicia y la misericordia y comenzamos a practicar lo que son dogmas, doctrinas de hombres, estratagemas de Satanás y un montón de cosas de estas, entonces lo que vamos a hacer es alejarnos del propósito de Dios y acercarnos más al opositor, al enemigo, y cumplir algo que no es para nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar peleando con nuestros hermanos, que son los seres humanos. Dios dice en la palabra, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra gobernadores y potestades que gobiernan en las regiones celestes, huestes de maldad. Entonces, si tú ves a tu hermano con malos ojos, entonces ya estás fallando a la justicia, porque es importante mirarse hacia uno mismo para entendernos y entender a las demás personas y no crear conflicto con nadie. Las personas que quieren seguir voluntariamente la religión, pues ellos se enfrentarán un día al Creador. Nosotros lo que podemos hacer es proclamar la palabra y no querer que crea como nosotros creemos. O sea, yo no le voy a imponer mi fe, mi creencia a nadie. Solo puedo proclamar de lo que yo he entendido, de lo que a mí me ha sido revelado. Yo puedo proclamar, yo puedo informar, pero no puedo ni tener la mínima intención de querer a las personas hacerlas a que crean como yo creo. Simplemente estoy informando y si alguien ve que esta información es apropiada, esta información es verdadera, esta información sí es lo que Dios quiere, entonces la persona escuchará y tratará de buscar la justicia. Solo tenemos que hablar de la justicia, la verdad, el amor, que son cosas importantes, y la misericordia. La justicia es Dios, el amor es Dios, la verdad es Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la verdad, hablamos de Dios. Cuando nosotros hablamos del amor, hablamos de Dios. Cuando nosotros hablamos de la justicia, hablamos de Dios. Y si hablamos de la religión, nos salimos del tema de Dios. Entonces, volviendo a que la palabra, la escritura, ha venido desde Jerusalén o desde más antes, ha sido copiada, ha sido traducida a nuestro idioma, que es el español, pero ha pasado por un filtro, ¿verdad? El Vaticano. Y esto, las personas, les duele a los católicos o no, ha pasado por un filtro. Yo tengo acá conmigo la Biblia, esta es la Biblia católica, Biblia de Jerusalén. Esta es la Biblia católica, donde nosotros tenemos cosas importantes que aprender, ¿verdad? Y aquí les queda algo que ustedes van a entender. En la Biblia católica hay muchas cosas que nosotros deberíamos de aprender, ¿verdad? Tenemos aquí lo que se llama texto donde no aparecen en la Reina Valera, sino que solo están en la Biblia Jerusalén, en la Biblia Reina Valera, perdón, pero que no están aquí en esta Biblia católica. Las personas que son católicas pueden comprar esta Biblia y pueden informarse por ustedes mismos de que hay cosas. Voy a citar algo muy importante. En la Biblia Reina Valera no viene el pie de página que a nosotros nos conviene, el pie de página. A todos los que leen la Biblia, la parte inferior de la Biblia, en la parte de abajo, inferior, donde acá hay una aclaración de lo que el texto dice, ¿verdad? Para las personas que quieren entender, y esto nos ayuda a entender la palabra de Dios. Entonces, vamos a citar
o le voy a decir algunos de los temas más controversiales que están acerca de la Trinidad y de la unicidad de Dios, pero que en esta Biblia, ¿verdad? Que esta es la Biblia católica, ¿verdad? Yo puedo tener la Biblia Reina Valera 1960, que es la más popular, pero estoy en lo mismo, ¿verdad? Simplemente que esta Biblia es un poco más clara, ¿verdad? Es un poco más clara, tiene los libros que le llaman y un poquito de cosas que la verdad pues no hay que tomar en cuenta porque se salen del contexto de Dios. Pero aquí tenemos algo importante. Vamos a leer o vamos a decir, porque yo ya lo leí, ¿verdad? Yo ya lo leí, pero yo quiero que ustedes escuchen a manera de información, que esta Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26, según la Reina Valera, cuando dice la palabra Dios, hagamos al hombre, ¿verdad? Hagamos al hombre. Entonces, esta Biblia lo explica que los padres católicos, viendo insinuado la Trinidad, pero que no es una Trinidad, porque lo explica bien clarito que en el texto hebreo la palabra hagamos no quiere decir que hay tres, porque no enumera tres, ni cuatro, ni cinco, no da un número, simplemente que al querer implantar la religión de la Trinidad o el dogma de la Trinidad, entonces ellos lo hicieron a propósito los padres católicos, o sea, los papas, vamos a llamarle así, pues los papas católicos lo hicieron. Entonces, ahora los protestantes, los evangélicos, están creyendo que hay tres, pero en realidad Génesis capítulo 1, verso 26 no dice que hay tres, ni cuatro, ni cinco, no da un número. Entonces esta Biblia dice exactamente y lo explica que en hebreo no quiere decir que hay tres dioses o que hay una Trinidad. Ese es un versículo de los que creen en la Santísima Trinidad tienen como base. Ahora, vamos al otro versículo que tienen también, ¿verdad? Que es Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta Biblia explica, ¿verdad? Esta Biblia explica que hechos, o sea que en la iglesia primitiva, dice esta Biblia, y aquí habla bien clarito, es preciso, dice, es preciso, o sea, se van a molestar, dice esta Biblia, la liturgia católica, o sea, la liturgia o el Papa o el Vaticano, se van a molestar porque es sabido, es un hecho que el bautismo, la iglesia primitiva lo hizo en el nombre del Señor Jesús. Y no lo hizo en el nombre de Jesucristo tampoco, quiero aclarar eso, sino que en el nombre de Jesús. Y es que si vamos al hebreo, al griego y al latín también, vamos a decir que difiere un poco de la palabra Jesús, la J nada más. Pero yo quiero decirles algo, que a manera de información, ustedes van a encontrar en la Biblia católica, ¿verdad? La Biblia católica que explica que en la enciclopedia católica, en la enciclopedia británica, dice, y la misma Biblia en el libro de los Hechos dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Entonces, los católicos bautizan en tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres títulos. Los testigos de Jehová bautizan en tres títulos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego, todos los mormones, los católicos, los protestantes, los adventistas, solo los pentecostales de la Pentecostal Unida, o sea, los unicitarios que le llaman, ¿verdad? Son los que bautizan en el nombre del Señor Jesús. Pero hay otras cosas que las dejan por un lado, porque no les conviene, ¿verdad? Pero en este caso yo no tengo ninguna religión, ni misión. Entonces yo puedo hablar con libertad de que los unicitarios y los trinitarios están en conflictos y la verdad que están practicando simplemente que los unicitarios no bautizan en los tres títulos, sino que bautizan en el nombre del Señor Jesús correctamente como se debe hacer.
bautizan en el nombre de Jesucristo, lo cual tampoco no funciona como la palabra de Dios lo dice. Tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, porque Jesucristo no quiere decir, no es un nombre. Jesucristo es una palabra compuesta. Si tú dices Cristo en griegos y lo traduces como Cristos, con ese al final, entonces vas a hablar de muchos Cristos, lo cual no tiene sentido. La palabra Mesías en hebreo, ¿verdad? Que no nos va a decir a nosotros lo que nosotros queremos hacer. En sí, el bautismo menciona el nombre de Jesús. Por tanto, id y haced discípulo y bautizad a toda criatura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús para perdón de los pecados, dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Y esta Biblia católica afirma que el bautismo en la iglesia primitiva, y es que hay pruebas contundentes, hay pruebas indubitables que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Porque tenemos en Hechos capítulo 4, verso 12, que dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Y también dice la palabra de Dios en las cartas del apóstol Pablo, porque al nombre de Jesús se doblará toda rodilla de las que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que no hay otro nombre por encima del nombre del Señor Jesús. Esta Biblia lo explica. Ahora, eso es Mateo con respecto a Mateo capítulo 28, versículo 19. Sabemos que el dogma de la Trinidad fue establecido en el Concilio de Nicea 325 después de Cristo, que hay una información un poco más profunda, pero para tener un poco más de conocimiento, el 320, en la era común que tenemos acá, hay algo más profundo que ya con un poco más de estudio podemos profundizar acerca de del calendario romano, ¿verdad? Pero no me voy a meter a eso, sino que solamente quiero informar acerca de lo que la palabra de Dios en sí nos dice a nosotros como seres humanos. Entonces, ¿por qué digo que los unicitarios y los trinitarios que creen en tres, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los unicitarios no creen en esto, sino que creen que el Señor Jesús es el Padre eterno, ¿verdad? Manifestado en tres manifestaciones, lo cual están bien, ¿verdad? Están bien en ese sentido, están bien que se manifestó como hijo, ¿verdad? Y es espíritu, Dios es hijo, Dios fue hijo y Dios es espíritu, el Padre eterno, el que creó todas las cosas. En esa parte los unicitarios están bien, pero hay algo que los unicitarios tienen, que los testigos de Jehová tienen, que son masones, los mormones que son masones, illuminatis, ocultistas, y los evangélicos quizás no sean ocultistas, quizás no sean masones, pero que la mayoría de ellos que no entienden o que no han leído la palabra de Dios, probablemente no se den cuenta de que los grandes de los evangélicos sí son masones. Y ese es el problema que tenemos. ¿Por qué tanto conflicto en las religiones, verdad? Entonces, los grandes evangélicos, como Billy Graham, es un masón. Entonces, de ahí dependen todos los comentarios y un montón de cosas de religiones, de las cuales afirman los teólogos que estudian acá en Latinoamérica y todo este tipo de cosas, que como que si fuese la palabra de Dios, ¿verdad? Como que si fuese la palabra de Dios. Entonces, en ese caso, tenemos Génesis capítulo 1, versículo 26, en el cual hay comentarios de la Trinidad y hay comentarios de la unicidad. Tenemos Mateos capítulo 28, verso 19, donde hay comentarios de la unicidad y hay comentarios de la Trinidad, pero a montones, a miles. Y entonces hay religiones, pero lo que yo quiero enfatizar es que los testigos de Jehová de gusto se complican peleando o discutiendo con los evangélicos si ellos creen lo mismo. Los católicos se complican con los evangélicos, se complican con los católicos cuando tienen una misma base, un dogma trinitario. Entonces, los unicitarios de gusto se complican en estar discutiendo con los trinitarios porque no se han dado cuenta que son masones, porque tienen la palabra de Jehová infiltrada
que tienen ahí infiltrada, que es masónica, satanista, ¿verdad? Que también lo tienen ahí y entonces crean conflicto. Entonces, lo mejor es practicar la justicia, que eso es personal, individualmente, la justicia, la que te lleva a Dios. La religión te separa de Dios. Y quizás probablemente la gente dice, no, yo soy religioso, yo soy católico de nacimiento y así voy a quedarme. Luego, los evangélicos lo mismo. Entonces los pastores, los curas, los papas y todo este tipo de personas que se creen que son más que otros, que la oveja, como se llama, ¿verdad? Comúnmente, no le puede decir nada, no le puede contestar nada al pastor porque está en desobediencia. Bueno, cada persona va a dar cuenta por sí mismo cuando se encuentre cuando se encuentre personalmente con el Creador. Cada ser humano. Entonces, si tú conoces la verdad y no quieres hablar la verdad, tendrás alguna razón por qué no hacerlo, pero yo te sugiero que lo hagas, porque la verdad es la que va a prevalecer, la que va a vencer al final. Y la mentira, pues, va a ser destruida. Entonces, tenemos al padre de la mentira, que ustedes ya conocen, tanto los que están del bando de la verdad como los que están en el bando de la mentira conocen quién es el padre de la verdad, pues es Dios, ¿verdad? El Señor Jesús. Y el padre de la mentira, pues Satanás, opuesto, ¿verdad? Aunque es la creación del Padre Eterno, con un propósito. No hay que olvidar esto. Luego tenemos a capítulo 5, versos 7 y 8. En esta Biblia católica, vea lo que dice. Y en la Biblia 1960, que es la Reina Valera, sacada de la Vulgata latina, vea lo que dicen. Entonces ellos pueden manipular las cosas porque tienen el poder, pero no pueden manipular el espíritu del Señor. No lo podrán manipular. La palabra de Dios es verdad. Y entonces la verdad es la que nos hará libre, dice el Señor. Él es la verdad. Cuando te encuentres con la verdad, vas a hacer un lado todo lo que es religión. Todo lo que es religión. Todo lo que es misa, liturgias y ritos y creencias, dogmas y todo ese tipo de cosas. Todo eso lo vas a dejar a un lado. Luego, este versículo, Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, en esta Biblia, la Biblia católica de Jerusalén, el capítulo 5 y el verso 7 y 8, aquí lo que dicen es, el 7 dice, porque tres son los que dan testimonio, el agua, el espíritu y el verbo. O sea, la palabra, el espíritu y la sangre, perdón, ¿verdad? Que son los tres que dan testigos. Y estos tres convergen en uno. Pero lo que la Biblia Reina Valera dice en el 8, porque tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu, no lo dice esta Biblia. Entonces, y explica por qué no lo dice, ¿verdad? Explica por qué no lo dice. Porque fue una escritura añadida, voy a hablar en esos términos, porque fue una escritura añadida tiempos más tardes por un señor llamado Erasmo. Entonces, quiere decir que la Biblia Reina Valera se le añadió esa glosa, ¿verdad? Es un párrafo, se le agregó que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya sabemos que el verbo, pues, se hizo carne, dice Juan capítulo 1. Entonces, sabemos bien que lo que quiere decir, lo que quiere denotar, mejor dicho, lo que quiere enfatizar más es que Génesis capítulo 1, verso 26, Mateo capítulo 28, verso 19 y San Juan, Primera de Juan, perdón, capítulo 5, verso 7 y 8, vayan en línea para poder establecer la doctrina de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Entonces, pero esta Biblia, gracias a Dios, ¿verdad? Que desmiente esto, ¿verdad? Lo desmiente, porque no aparece el versículo 8, no aparece el versículo 8, ¿verdad? Así que el versículo 8 dice otra cosa, o sea, continúa la escritura, ¿verdad? Pero no dice que hay tres en el cielo. La palabra que hay tres en el cielo no aparece en esta Biblia. Y te lo explica por qué no aparece en el versículo, en el texto.
¿verdad? Porque fue añadido por este señor llamado Erasmo años más tarde, ¿verdad? Años más tarde. Entonces, para que nosotros tengamos a manera de información es que seamos bastante cautelosos en cuanto al descubrimiento, en el buscar la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante saber esto, que hay, que existe la verdad y que la verdad va a salir a la luz y que la verdad nos va a hacer libre. Entonces, quiere decir que nosotros hay muchas cosas de las que tenemos que descubrir en la misma Biblia, la católica, que la Reina Valera pues sale de la Vulgata, ¿verdad? Sale de la Vulgata y esta sale de la Vulgata. O sea, esta Biblia es la Biblia católica y la Reina Valera 1960, que es la más popular, sale de la Vulgata también. Entonces, pero si nosotros queremos ir un poquito más allá, acercarnos un poco más a lo que es el texto antiguo, pues vamos a la Biblia griega, ¿verdad? La Septuaginta, y luego vamos a la Tanaj, que es la Biblia hebrea, ¿verdad? Pero podemos ver que hay una diferencia entre el pueblo judío y el pueblo gentil, llamándolo así de esta forma. Perdón, ¿saben por qué? Porque el pueblo judío es monoteísta. El pueblo judío tiene muchas cosas de las cuales yo puedo hablar acerca del pueblo judío. Pero hay algo que si tú vas y le preguntas a un judío quién es Jehová, no te va a contestar porque no sabe quién es Jehová. O sea, eso es latino. Jehová es latino. Y lo hicieron con un propósito. Ahí estaban todos ellos haciendo esto. Estoy hablando de estas personas que son las que llevan el control religioso, haciendo este tipo de cosas para formarlo bien. Y ahí está también el padre de la mentira. Luego, nosotros tenemos que darnos cuenta por el Espíritu del Señor. Si queremos entender todo este tipo de cosas, hay alguien que lo va a delatar, el Espíritu del Señor, la verdad. Si un judío dice que hay tres personas que conforman a Dios, entonces ya sabes que algo anda mal, porque si vamos a los judíos que creyeron en la palabra de Dios y te das cuenta que ellos murieron porque Dios, que creó todas las cosas, y murieron por ese nombre, que es sobre todo nombre, y tú lo puedes encontrar en el libro de los Hechos y más en los textos de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que puedes descubrir si le pides la ayuda, el conocimiento al Señor, y entonces se vas a dar cuenta que Dios, en su pleno conocimiento, a veces habló por parábolas y algunas personas no entendieron. Y los discípulos estando ahí, y esto lo puedes leer en Mateo capítulo 13, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas a ellos? Entonces el Señor ya había escrito ya estas cosas, ya las había escrito mucho tiempo antes en la escritura. Y Él les dijo: yo les hablo por parábola a esta gente porque ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y el corazón se ha engrosado. Y esta palabra de engrosar quiere decir, o sea, ya no les interesa la justicia. Les he hablado miles de veces, quiso decir el Señor, pero no les interesa la justicia y la misericordia. No les interesa. Entonces, por eso les hablo por parábola, porque habrán algunas personas que entenderán estas parábolas, pero otras personas no lo entenderán. Y entonces es por eso que es preciso hablar y declarar o desglosar estas parábolas para que la gente lo pueda entender. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice su palabra también. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay parábolas, hay símiles, hay figuras retóricas dentro de la palabra de Dios, hay alegorías, hay fábulas, hay un montón de figuras retóricas dentro de la palabra de Dios. Y si no sabemos entender, si no sabemos la escritura, entonces vamos a formar religiones, vamos a formar conflictos entre un hermano y otro. Entonces Dios nos ha llamado a servir, a que seamos servidores el uno al otro. No nos ha llamado a dividirnos, a confrontarnos, a pelearnos por religiones. Dios no nos ha llamado a eso. Tenemos una lucha que no es contra sangre ni contra carne. Entonces,
a todos los hermanos que escuchen este video, ni tengan la intención de volverse a discutir conmigo o a ponerse a lo contrario o decir, no, tú estás equivocado porque yo no estoy creando divisiones, solamente estoy informando. Si tú estás basado en una religión, si tú eres testigo de Jehová, si tú eres pentecostal de los Pentecostal Unida, o si tú eres trinitario de los evangélicos protestantes, si tú eres adventista, testigo de mormón, católico, eso eres tú, ¿verdad? Eso eres tú. Entonces, yo no estoy tratando de imponerte mi creencia, simplemente estoy hablando, ¿verdad? Si alguien que está buscando puede encontrar algo bueno de lo que yo estoy hablando, pues le va a servir. Pero si alguien lo que quiere es porque tiene un montón de libros y un montón de títulos y todo ese tipo de cosas para argumentar y para crear debates, entonces, en cuanto nosotros creamos debates, en cuanto nosotros tenemos la intención de crear debate y pelear e imponer nuestra fe, nuestra religión, nuestro dogma, entonces ya ahí nos salimos de la justicia, del amor y de la misericordia que Dios tiene para nosotros. Entonces, es algo importante de que yo no estoy tratando de manipular ni de hacer a alguien que crea como yo creo. Simplemente es una información. Yo te digo que en la Biblia católica vas a encontrar muchas cosas. Ahora, tenemos muchas fuentes y tenemos la enciclopedia. Si queremos estudiar historia, también hay historia. La arqueología también nos va a ayudar muchísimo para poder entender. Entonces, algo que quiero que entiendan es algo muy maravilloso también para las personas que de verdad tienen un corazón sincero. Es que entiendan esto, que dentro de la teología o de los teólogos, de los eruditos, están los Illuminatis infiltrados. Entonces, ahora hay pastores Illuminates, hay pastores masones, hay sacerdotes masones o satanistas. De esto ya ustedes ya lo van a ir escudriñando ustedes mismos. Si tú eres católico y tú te quieres dar cuenta de que los sacerdotes son satánicos, tú lo vas a comprobar por ti mismo. Tú te vas a dar cuenta que los brujos y los sacerdotes tienen una comunión bastante cercana, y es porque cuando le van a hacer algo a una persona, un daño a una persona, van a hacer un sacrificio ocultista. Entonces, de la noche a todas las parroquias, no hay una que se quede, todas las parroquias y todos los sacerdotes a las 12 de la noche abren la puerta para hacer un rito satánico, para hacerle daño a otra persona. Entonces, esa es una religión, va a hacerle daño a otra persona. Entonces, una religión lo que hace es crear lo opuesto de la justicia, del amor y de la misericordia. Una persona que tiene amor no le va a ir a hacer daño a otra persona. Entonces, cuando te des cuenta y le preguntas a un brujo y tú quieres que ese brujo trabaje algo para ti y vaya y quieres comprobarlo, ¿verdad? Te va a cobrar dinero, el brujo va a vivir por tu ignorancia y el sacerdote le va a ayudar al brujo, entre los dos van a hacer esa misa a las 12 de la noche y entonces estas cosas vas a servir, ¿verdad? Para salir de lo que es la religión. Entonces la religión es lo contrario de las buenas nuevas. Si eres religioso, te vas a ofender cuando hablemos de estos temas y ese es un signo que tú eres religioso, ¿verdad? Tú eres religioso. Cuando tú eres un hombre justo, tú no te vas a enojar porque la justicia es tan santa, es tan sagrada que no te da para estar enojado con tu hermano o para hacerle un daño a otra persona. Entonces, en cuanto eres religioso y escuchas algo en contra de tu religión, de tu partido, es igual a la política. Alguien habla en mal de tu partido, entonces inmediatamente respondes con ira, con enojo, porque eres un religioso o eres un fanático en caso de política. Por eso es importante saber que hay masones, hay illuminatis infiltrados predicando y que cuando una persona sin conocimiento
escucha a un pastor Illuminati o a un cura Illuminati satanista o a un líder espiritual en el púlpito, en la plataforma, entonces se dan cuenta y empiezan a creer estas doctrinas salidas o que surgen de los Illuminati, de los masones, los que están controlando el mundo con religiones, con poder económico, social y con la televisión. Y todo esto lo están haciendo como que si viene de parte de Dios. Pero cuando tú sientes rencor, enojo, es porque hay un espíritu de religión en ti. Y el espíritu de religión no te va a dejar ver la justicia. Si tú le pides al Señor que tú quieres ver la justicia, tú quieres conocer la justicia, entonces tú vas a entender y tú vas a empezar a sentir el deseo de hacer la justicia y vas a empezar a aprender la justicia, la misericordia, a practicar estas cosas y no vas a sentir odio ni rencor por ninguna de las religiones o por ninguna persona que está creyendo. Hay personas que se sacrifican, se ponen piedras o maíz o no sé, para hacer una plegaria a la Virgen María o a otro Dios y ellos en su fe, pues ellos creen que lo están haciendo bien, pero la palabra de Dios dice en los 10 mandamientos, tan simples, ¿verdad? No te inclinarás, no te harás imágenes de las que están arriba en el cielo, de las que están en la tierra, ni las que están debajo de la tierra. No te harás ese tipo de imágenes y ni te adorarás, ni las adorarás a ellas. Esto es lo que yo quiero decirles, que la información que yo le voy a estar dando a través de estos medios de comunicación es que enfrentemos a nosotros mismos, que nos enfrentemos a nosotros mismos. Soy religioso, tienes un espíritu de religión, te enojas cuando tocamos temas que no van con la religión tuya, que no van con la creencia tuya, te enojas, sientes ira. Entonces, lee lo que dice Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Las obras de la carne son manifiestas: iras, enojos, pleitos, contiendas, disensiones y todo ese tipo de cosas, etcétera, si tú quieres leerlo, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta que la religión lo que hace es crear conflicto entre ser humano y otro, ¿verdad? Entre un ser humano y otro. Entonces, si Dios me lo permite, voy a seguir hablando de todas estas cosas para que vayan entendiendo de la palabra de Dios, para que vayan entendiendo poco a poco lo que Dios quiere hacer con este tiempo final, ¿verdad? Sacar al trigo que está unido a la cizaña y que esté preparado. Entonces, vamos a seguir hablando de la palabra de Dios. Ahora les dejo de información, la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, así se llama. Vale como unos, si no estoy haciéndole promoción a esto, sino lo que quiero es que tú tengas una información, ¿verdad? Todos los que están escuchando, los que quieren aprender de la palabra de Dios, que puedan entender, ¿verdad? De que el amor es el que va a reinar. La verdad y la justicia, la misericordia. Estas son cosas que nosotros debemos de aprenderlas. Si no sabemos la justicia y la misericordia y no tenemos amor, entonces todavía nos hace falta que aprender. Entonces, vamos a continuar con este trabajo, con esta labor, aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos salir de la ignorancia. Yo, en el nombre del Señor Jesús, no quiero crear conflictos con ni uno de mis hermanos, mis amigos, con nadie. Simplemente quiero informarles. Si usted se quiere hacer enemigo mío, yo no, la verdad, no es esa mi intención. O si no le gusta lo que yo le estoy informando, pues no es mi intención crear conflicto ni separación, más bien es que seamos uno para que podamos conocer a Dios como el Padre eterno. Y ese es el Señor Jesús. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos, que el Señor les bendiga.